Bueno, tengan todos muy buenos días. Es un placer para nosotros que el Señor nos conceda esta oportunidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ronnie Fallas, uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada en Los Lagos. Y sé que hoy no solamente contamos con la presencia de muchos que asisten regularmente a la iglesia, sino que también contamos con los hermanos de la Iglesia de la Gracia del Señor Jesucristo, los hermanos de Barranca de Punta Arenas, y también familiares que han podido acompañarnos el día de hoy de varias personas. Entonces les extendemos una cordial bienvenida y que este tiempo que hoy tendremos a través del estudio de la palabra del Señor sea utilizado para que ustedes juntamente con nosotros nos amparemos a la gracia de Dios para vivir conforme al diseño que Él ha dado para la familia. Independientemente de que ya estemos casados o que estemos solteros, todos debemos buscar y prepararnos en ese sentido. Ahora, cuando ustedes pueden notar en su agenda que este primer tema que vamos a tratar es acerca del liderazgo masculino. Cuando este tema me fue dado en las reuniones que sostuvimos los pastores, delimitando los temas y quienes los iban a dar, yo definitivamente pensé dentro de mí, bueno, el Señor sabe qué es lo que yo necesito estudiar primeramente, porque el Señor en su gracia a mí me concedió una mamá que le ama, que le teme. La salvó y luego ella nos instruyó a nosotros en los caminos de la fe y procuró que nosotros nos expusiéramos a la predicación de la palabra. Sin embargo, ese no fue el caso con respecto a mi padre. Él no ama al Señor, él no profesa fe en Él. Y si bien yo puedo decir que tengo en él un ejemplo de ser responsable en muchas cosas y en muchas áreas, definitivamente una gran carencia en lo que es esa figura masculina de un hombre que por amor al Señor y por temor a Él busca criarlo a uno en los caminos del Señor y a la vez procurar transmitirle a uno como un hijo varón cómo es que un hombre se debe preparar con miras al matrimonio y como futuro padre también. Y yo sé que este caso no es nada inusual. Tristemente, más bien es la gran mayoría de lo que no nos gustaría reconocer que sucede en un contexto de un país como Costa Rica, donde la figura paterna o está ausente o está, pero es como si no estuviera. ¿Y por qué inicio compartiendo con ustedes esto? Bueno, porque independientemente de esas circunstancias particulares que el Señor ha permitido en la vida de cada uno de nosotros y en especial como hombres, el Señor tiene misericordia de nosotros y no solamente nos salva y nos deja a nosotros preguntándonos cómo es que se vive una vida agradable a Él, sino que en su palabra nos ha dejado la instrucción clara de cómo debe ser un esposo, de cómo debe ser un padre y en general cómo debe ser cada hijo de Dios que ha sido rescatado de una vida de pecado. Y por eso entonces nosotros no venimos aquí a validar la experiencia con lo que la Escritura dice, sino a ser instruidos por ella, rogando al Señor que nos conceda su gracia para vivir entonces conforme a lo que Él dice. Y si bien nosotros podemos identificar muchas áreas en la vida de cada persona, su vida en el trabajo, ya sea como empleado o patrono, su vida como un estudiante o profesor, su vida como un cristiano en general, dentro de lo que la Biblia nos enseña, hay claramente una distinción en cuanto al hombre y la mujer en algunos papeles muy específicos que Él ha dado. Y eso es muy claro. Y principalmente se refleja en la vida familiar. O sea, no venimos a tratar el tema solamente porque estamos en una conferencia familiar. Es que es de primera importancia porque cuando nosotros vamos al inicio de la Escritura, lo que vemos es Dios instituyendo un matrimonio, una familia. Así es como inicia y por tanto nosotros debemos prestar y dar esa misma atención a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y en última instancia, uno va a ver al considerar todo el consejo de la Escritura que un matrimonio debe ser un reflejo del Evangelio, el amor que Cristo tiene por su iglesia.
Entonces es una gran responsabilidad de la que estamos hablando aquí, tanto del hombre como la mujer, pero como veremos, esto inicia por el hombre. Pero entonces, antes de seguir iniciando, nosotros debemos tener bien clara la base, porque es que hablamos de liderazgo masculino, porque es que no hablamos de liderazgo femenino. Bueno, ¿qué es liderazgo en sí? Estamos hablando solamente de una figura dictatorial que está ahí simplemente para pronunciar órdenes. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, para ello entonces nosotros tenemos que empezar por donde la Biblia empieza. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1. Para quienes nos acompañan en la Iglesia de los Lagos, esta semana hemos estado memorizando uno de esos versículos, y es donde vamos a iniciar nuestra lectura. Génesis 1, 27. ¿Cómo dice? ¿Quiénes lo podrían decir sin ver los que han estado memorizando? Creó Dios al hombre y a la mujer. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero continúa el texto. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces estamos en este pasaje ante el nacimiento del liderazgo masculino. Ahora, ¿cómo vemos nosotros que de entrada este pasaje ya está anticipando de que el ser humano le ha sido dada una autoridad? Bueno, por las mismas palabras de Dios. Él da un mandamiento muy claro de procrear, de que fructifiquen sobre la tierra, pero además dicen que sojuzguen o que señoreen el resto de la creación. Dios dice: yo se los estoy dando. Entonces, ya por esa condición, por ser el hombre el pináculo de la creación de Dios, aquel que lleva su imagen, un portador de su imagen, si bien ha sido dañada por el pecado, sigue siendo aquel que ha sido llamado a señorear sobre la tierra, a ser un mayordomo de la creación de Dios. Pero ¿cómo refleja esto el liderazgo masculino? Bueno, es que en esta porción nosotros tenemos como el resumen de lo que aconteció en el día sexto. Cuando nosotros avanzamos al capítulo 2, Dios, o el Espíritu Santo particularmente, inspira al escritor para que nos cuente un poco más acerca de cómo fue ese día sexto. Porque si bien Dios creó tanto al hombre y a la mujer, es el capítulo 2 que nos muestra que hubo un orden aún en esa creación del hombre y la mujer. No fueron creados al mismo tiempo y hay un principio en ello. Entonces, para eso, nosotros podemos ver en Génesis 2, a partir del versículo 13, el versículo 14, nos está hablando de que el jardín estaba rodeado por algunos ríos. Dice que el tercer río es Hidekel, que ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto es el río Éufrates. Y luego nos habla de que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿De dónde salió este hombre? Bueno, nosotros lo vemos en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ya solo eso nos muestra a nosotros que hay algo distinto en la creación del ser humano. ¿Cómo fue que Dios formó al hombre? Porque todo el resto de la creación siempre se dio de la siguiente manera. Dios hablaba y así sucedía. Dios decía: sea la luz, y era la luz. Dios decía: produzca la tierra toda planta verde y todo árbol que dé fruto para comer, y así sucedía. Pero veamos cómo ocurre con el hombre, porque dice que el hombre lo había formado. Entonces, ¿dónde tenemos ese detalle? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue simplemente sea el hombre y fue el hombre.
En particular, Dios tomó su tiempo. Esos verbos que están ahí hablan de un detalle, de moldear, de diseñar al hombre. Y sobre todo, dice, le dio aliento de vida. Puso su espíritu en nosotros. Y eso es lo que nos distingue a nosotros de los animales. Es lo que nos distingue a nosotros de los animales. Los animales no son portadores de la imagen de Dios. Ya solo ese orden muestra entonces que hay una gran distinción. ¿Por qué es que entonces el hombre está por encima? Ahí tenemos la razón. Pero, ¿qué se dice entonces de la mujer? Es que la mujer no fue creada en ese mismo momento, sino que después de que todos los animales fueron traídos frente a Adán para que él les diese un nombre, luego viene la mujer. ¿Y cómo es descrita ella? Dice así, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y una vez más, Dios toma su tiempo para diseñar a la mujer, con diferencias físicas también que son claras. Pero no solamente la diseñó y la trajo al hombre por traerla. ¿Cómo es descrita esta mujer? Una vez más tenemos que ir a la palabra y ver qué fue el motivo por el cual eso sucedió. Dice así, el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Notamos lo que nosotros acabamos de leer en Génesis capítulo 1. ¿Cómo fue descrito la creación al final del día sexto? Como bueno en gran manera, y en general ese era el patrón al final de cada día. Y fue el día primero, el día y la noche, y ese fue el día primero y vio Dios que todo era bueno, y así el día segundo y vio Dios que todo era bueno, día tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto, y dice que era bueno en gran manera. Pero antes de llegar a ese gran bueno, Dios dijo por primera vez, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, no fue una deficiencia en el diseño de Dios, es que había un propósito que Él quería que Adán comprendiera. Tú no estás completo sin esta ayuda idónea que voy a hacer para ti. Y ese es el término que le es dado, ayuda idónea. El tiempo no va a alcanzar para hacer un estudio de esta palabra, pero baste saber que es la misma que se usa para describir a Dios como el ayudador de su pueblo. Ese tipo de ayuda es. No es una sirviente, no es una esclava, es ese tipo de ayuda idónea, aquella que viene a completar al hombre. Y esa palabra es muy importante, no dice simplemente Dios hizo una compañera a Adán, porque si bien no era bueno que el hombre estuviera solo, el problema en sí no era la soledad. Dios pudo haber creado otro hombre para que tuviera compañerismo, tuvieran sus conversaciones varoniles de qué ir a hacer, qué ir a cazar o qué ir a pescar. Tampoco la describe simplemente como, y Dios hizo una hembra para Adán, porque el problema no era meramente un asunto sexual de que Adán no pudiera reproducirse. Es una ayuda idónea, es aquella que viene a completar, porque nosotros, varones, hemos sido diseñados así por Dios. No estamos completos sin una mujer por esposa. Pero sin embargo, hay un orden en esa relación. ¿Quién fue creado primero? Adán. ¿Quién viene luego? Eva. Y ese orden ya muestra que el que fue hecho primero es el llamado a tener un liderazgo en ese hogar que Dios está formando. ¿Qué evidencias tenemos nosotros para decir eso? Simplemente porque fueron creados primeros. Porque alguien puede decir, bueno, los animales fueron hechos primeros que Eva. Eso no quiere decir que los animales están por encima de esa mujer que Dios había hecho. No, una vez estamos hablando de iguales entre sí. Eva también tenía la imagen de Dios, porque varón y hembra los creó a imagen de Dios. Pero entre estos dos que son iguales, también hay diferencias. No solamente esas diferencias físicas que ya vimos que hubo cuando Dios tomó su tiempo para formar a cada uno,
sino en el orden. O sea, el que ha sido hecho primero ha sido llamado a cumplir ciertas funciones sobre esta que ha sido creada después. ¿Cuáles son estas en particular? Veamos que fue el hombre el que fue puesto en el jardín para trabajar y guardarlo. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No puso al hombre y a la mujer con ese fin. Que nos deja a entender este texto. ¿Quiénes son los primeros llamados entonces a trabajar con sus manos? ¿Quiénes son los llamados a producir? Es el hombre. Luego viene la mujer. ¿Cómo vemos también esto reflejado? Lo vemos que es Adán quien recibe el mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal. Dice el versículo 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva no había sido creada cuando el mandamiento fue dado. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran base para entender que Adán era el responsable de transmitir este mandamiento a Eva. Y aun si luego Dios se lo transmitiera verbalmente también a Eva, bueno, eso no lo podemos saber porque el texto no lo dice, aun si ese hubiera sido el caso, quien recibió el mandato primero fue Adán y era él el llamado a velar de que eso se acatara. Por eso uno solamente se puede preguntar, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente llegó a engañar a Eva? ¿Dónde estaba él? Él estaba incumpliendo en ese momento la labor que le había sido dada por Dios de que tenía que velar de que nadie comiera de ese fruto y tenía que cuidar a su esposa. Y al faltar en esa responsabilidad, dejó a ella expuesta al peligro. ¿Dónde estaba Adán? No lo sabemos. A veces uno podría hasta incluso pensar que no estaba muy lejos, porque dice que Eva nada más le extendió. Bueno, no lo puedo afirmar categóricamente. Pero el punto es, tenía que estar ahí, y no solamente físicamente estar ahí viendo lo que ocurría, sino ahí mismo haber interrumpido y decir, no, eso no va a ocurrir, porque Dios nos ha dejado un mandamiento para nuestro bien. Ya sabemos cómo el resto se desenvuelve. ¿Cómo vemos una vez más este énfasis en el liderazgo masculino? No solamente en este mandamiento dado respecto al árbol, sino que fue Adán quien le dio los nombres a los animales. Dios forma a los animales y los trae a Adán para que les ponga nombre. ¿Qué refleja esto? Uno solamente le pone nombre a aquello sobre lo que uno tiene potestad. Dios se los está dando y le está diciendo, póngales el nombre que quiera y ese será. Usted tiene tal autoridad. ¿Cuáles fueron esos nombres? No los podemos saber. Las lenguas luego fueron confundidas con Babel. Pero el punto es que en ese momento los nombres que Adán dio, esos eran. Y no podía ser cambiado. Es que nosotros no le cambiamos el nombre al hijo de un vecino. ¿Quién es usted? Miguel, no, te vas a llamar ahora Rafael. ¿Por qué? No, porque yo lo digo, dígale a su papá que ahora ese es su nombre. No es que usted no le cambie el nombre a aquello sobre lo que usted no tiene potestad. Ahora, viendo ese principio, entonces, ¿qué ocurre más adelante? ¿Quién llamó a la mujer Eva? Adán. Ahora serás llamada Eva. Una vez más, ¿por qué? Porque Dios te ha puesto a mi cargo. ¿Cómo más? Bueno, ¿quién recibe el mandato de casarse? Adán. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La mujer también tenía que dejar a su padre y a su madre, ¿verdad? Porque para formar un hogar ambos tienen que salir. Pero el mandato está dado en función ¿de quién? Del hombre. El hombre dejará a su padre y a su madre, dando a entender este principio de que es el hombre que tiene la iniciativa en la relación. Es el hombre que sale a buscar una esposa. Y es el hombre el que va a presentarse ante el padre y la madre de esa mujer para decir, yo me la voy a llevar para formar un hogar. Es él quien tiene ese llamado primario. Una vez más, porque está llamado a ser un líder.
Ya vamos a ver cómo es el carácter de ese líder para que no nos estemos formando una idea incorrecta. Solamente podemos ver que, sin ser exhaustivos, hemos visto ya muchas evidencias de que hay claramente una distinción. ¿Cómo podemos ya estar completamente seguros de este papel de responsabilidad que tenía Adán? Por lo siguiente, en el Nuevo Testamento, en Romanos 5, se nos dice que el pecado entró por un hombre. No dice que el pecado entró por una mujer. Esto derriba las muchas mentiras que grupos feministas y liberales quieren achacar al cristianismo de que oprimimos a la mujer, de que, que son de segunda categoría. Mentiras como esas. No, ¿quién fue el responsable? Adán. Sin embargo, quien pecó primero fue Eva. ¿Por qué se describe que el pecado entró por un hombre? Porque Adán era el responsable. Como líder, él tenía la responsabilidad. Y por eso era también nuestro representante. Y por eso en él todos hemos caído. Pero en él. Si avanzamos al capítulo 3, ya con el pecado habiendo destruido todo, veamos que Dios a quien llama cuentas es Adán. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No dijo, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está Eva? No, hombre, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que sigue al día de hoy. Dios está llamando a los hombres a que den ese paso al frente y decirnos, ¿dónde están ustedes? Tú eres el responsable. Tú no puedes lavarte las manos de cómo está la situación en tu hogar. Dios llamará a cuentas al hombre. ¿Dónde estás tú? Una vez más indicando que el peso, la responsabilidad estaba en él. Ya les mencioné Romanos 5 y el Antiguo Testamento también hablaba muchas veces de esto, de que nuestro primer padre pecó. ¿Por qué? Una vez más, él era el líder. Ahora, ¿qué sucede cuando ya vemos este cuadro tan triste que el pecado ha entrado y que luego entonces viene a destruir esta relación que ellos tenían, donde podían estar los dos juntos, desnudos y que no se avergonzaban, esa comunión perfecta, ese matrimonio? ¿Cómo debe ser ahora el papel del hombre a pesar del pecado? Hay un principio que nosotros podemos tomar de esa función que le fue dada al hombre en Génesis 2:15. ¿Cuál fue el propósito de que estuviera en el huerto para que trabajara desde entonces? Veamos que no había peligro en ese momento, para que lo guardara. ¿Para que lo guardara de qué? Si no había entrado la muerte. Y que lo labrara. O sea, veamos que aún en ese momento, ese llamado a trabajar, o sea, lo que él sembrara iba a producir. Porque ahí podemos resumir el mandato masculino en cada área de nuestra vida. Nosotros estamos llamados a labrar y guardar todo lo que Dios nos pone en nuestra mano. Hay otras formas de dividirlo. Hay personas que hablarán de las 3P, de que un hombre está llamado a procrear, proteger y proveer. Obviamente la Biblia va más allá que simplemente la mera definición de eso superficial. O podemos empezar a sacar funciones de lo que hemos visto aquí. Pero creo que para memorizar nosotros es más fácil que lo recordemos de esta manera. En cada área Dios me ha llamado a labrar y a guardar. Ese principio lo tomo de un libro llamado precisamente así, El mandato masculino, de Richard Phillips. Labrar y guardar. Por tanto, de esa manera yo voy a estar llamado a labrar y guardar mi matrimonio. Yo voy a estar llamado a labrar y guardar a mis hijos. ¿Cómo se traduce eso en cada una de estas facetas? Ya lo vamos a ver. Pero para que entendamos a qué nos referimos con eso, voy a leer lo siguiente. El término labrar significa el mandato general de Dios para un cuidado y cultivo de la masculinidad, lo que hace que la gente y las cosas crezcan y se hagan fuertes. El segundo término, guardar, se refiere al hombre como vigilante y defensor, manteniendo a salvo a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Al observar diligentemente el mandato de labrar y guardar, los hombres cumplen su vocación de desarrollar y mantener a salvo los que Dios les da.
Entonces, ¿cómo labramos como hombres nuestro matrimonio y cómo lo guardamos? Para eso, aunque podríamos continuar en este pasaje, quiero que también veamos esta enseñanza a la luz del Nuevo Testamento. Los invito a buscar conmigo Efesios capítulo 5. Efesios 5, del 22 al 33, dice lo siguiente: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe estas palabras aplicando lo que hemos visto en Edén: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero en el contexto general de Efesios 5, hay unos versículos claves para entender por qué es que este mandato está siendo dado. En primer lugar, el capítulo 5 inicia de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo está dando ya una dirección de cómo conducirnos en varios aspectos de la vida, después de haber explicado el Evangelio a ellos. Y ahora entonces, ¿cuáles son los frutos de eso en la vida del creyente? Y empieza a hablarnos de una vida que es pura, que se alejen de la fornicación, una vida también que es apartada de la mundanalidad, una vida que usa sabiamente el tiempo. Y en medio de ello nos recuerda que para poder cumplir todo eso, nos dice, pero que andemos según el Espíritu, que seamos llenos de Él, porque todo eso que Él nos está diciendo no puede ser hecho aparte del auxilio del Espíritu Santo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos aquí simplemente viendo cuáles son las instrucciones para el hombre, pensando que cada uno de nosotros, por mera fuerza de voluntad, podemos cumplir y llevar todo eso a cabo. Quienes están cansados deberían saber que no es así, que se requiere la gracia de Dios y el auxilio de su Espíritu Santo para ser esos maridos y esos padres que Dios nos ha llamado a ser. Y luego nos pasa a describir la sumisión en distintas relaciones que existen. Él pasa a describir en primer lugar la que hay en el matrimonio, luego la que hay de padres a hijos y luego la que había entonces de amos a esclavos. Podríamos decir en nuestros días de empleados y patronos. Por supuesto, Pablo no está equiparando a la mujer con un hijo ni a la mujer con un empleado, pero está describiendo distintas relaciones que Dios ha dado. Y el principio general es: uno se somete a esas autoridades que ya Dios ha designado. Pero Él tiene siempre también un llamado a aquel que está en autoridad. Porque la otra parte del llamado a la mujer lo veremos luego. Pero en esta nos estamos centrando en el que es dado al hombre. La mujer debe tener claro que su llamado es, como está aquí escrito, a respetar a su marido y a someterse a su autoridad siempre y cuando ésta sea conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el mandato al hombre? Vean lo que tiene para nosotros en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
nada más y nada menos, hombres, estamos llamados a que nuestro matrimonio refleje el Evangelio. Esa es la responsabilidad, y no es una pequeña, es una responsabilidad enorme. Mi amor hacia mi esposa tiene que reflejar el amor que Cristo ha tenido por los que Él ha rescatado. Y ya sabemos lo que eso significó para Cristo, porque aquí nos es recordado, eso significó dar su vida por ella. Por tanto, nosotros también debemos dar nuestras vidas por nuestras esposas. Esto no va a ser en nuestros días necesariamente eso, que alguien venga y pida la vida de nuestra mujer y que nosotros demos el paso al frente para decir, tome mi vida, aunque debería haber tal disposición. Sino significa un llamado diario a morir a nosotros, a negarnos a nosotros para servirlas a ellas. Es eso. Alguien pregunta, pero dígame más claramente, ¿cómo puedo amar a mi esposa? Bueno, ¿quieres una instrucción más clara? Recordemos lo que ya hemos visto en Génesis y que aquí viene a darnos una vez más cuál es ese orden correcto de prioridades. ¿Qué es lo que está llamado primeramente? Dice que Cristo amó y dio su vida por la iglesia para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Recordamos quién era el responsable de transmitir también el mandamiento que había sido dado por Dios. Adán a Eva, no comerás de tal árbol, es lo que Dios nos ha dicho. Quiere decir que sobre todas las cosas primordialmente nosotros debemos tener como primero la salud espiritual de ellas, la fe de nuestras esposas, que ellas amen a Cristo. Hay quienes lo han expresado de esta manera y algunos lo han escuchado. Para darnos una idea de lo que significa esto, es que ella, ahora que está casada, tiene que ser más como Cristo que cuando era soltera. Tiene que ser una cristiana más madura, una mejor creyente, que sirve a su Señor. Porque tiene que ser así, porque estás llamado a velar por la salud espiritual de tu mujer. Eso significa tomar tiempo para meditar juntos en la palabra. Eso significa tomar tiempo para orar juntos, para compartir lo que está cargando su corazón, que la aflige, que la alegra, que la entristece. Y también significa entonces que precisamente porque comprendo la gran importancia de la vida espiritual de mi mujer, que yo voy a hacer todo lo posible para que ella también tenga sus tiempos a solas con el Señor, sea lo que tenga que significar en la vida de cada uno. Levantarme más temprano para hacer diferentes responsabilidades en la casa, así ella pueda tener su tiempo para meditar en la palabra. Significa que al llegar a la casa yo voy a tener el tiempo con los hijos para que ella pueda tener ese tiempo a solas de quietud. Lo que sea que yo tenga que hacer y en lo que yo tenga que colaborar, yo lo voy a hacer porque yo entiendo que estoy llamado a purificar a mi esposa por la palabra de Dios. No de sus pecados, porque solo Cristo es quien nos ha limpiado de nuestros pecados por su sacrificio. Pero yo estoy llamado a que ella siga creciendo en ese camino, a guardarla, a santificarla. Por eso voy a procurar con todas mis fuerzas que ella esté caminando cerca del Señor. Poco valdrá que el hogar esté todo en orden, que esté cocinando rico, que uno le pueda dar todo lo que uno pensara como hombre. Y a mí me gustaría darle todo esto a mi esposa, pero si no le estás dando aquello que ella necesita para su vida espiritual, no la estás amando. No la amas. Porque si la amaras, tú le vas a dar a Cristo. ¿Para qué? Para que entonces ella acuda a Cristo como su consolador, a Cristo como aquella que lo va a fortalecer, al Señor. Es un llamado en primer lugar a procurar su bienestar espiritual. Y esta es nuestra prioridad como esposos, como líder. Dios nos llamará a cuentas por la salud espiritual de ellas. Aún si fuera el caso que tú no te has casado con una mujer que no profesara fe en el Señor, tú estás llamado a aprovechar cada oportunidad para guiarla a ella al arrepentimiento y a la fe en Cristo.
qué? Por tu labor como esposo, una labor sacrificial. Así demostrarás que la amas. Pero podemos ver unos aspectos más puntuales. Para eso adelantémonos a primera de Pedro 3:7. No, todavía no me queda muy claro todo esto que estaba diciendo, cómo puedo amar a mi esposa. Bueno, pueden ver más ejemplos. Habiendo entendido cuál es este llamado primario, aquí hay unos que podemos separar en otros 3 aspectos de nuestro servicio a nuestras mujeres. Dice así, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, aquí viene la primera. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Podemos todos marcar eso entonces. Ya vivimos en la misma casa. Estoy cumpliendo con esa primera parte. No, sabemos que es más que eso. No es simplemente compartir el techo. Vivir con ellas, en el original, es una palabra que solamente se usa aquí, denota una gran intimidad. De hecho, es para hablar de esa unión entre el hombre y la mujer. Pedro está diciendo, vivan con ellas íntimamente. Tengan comunión con ellas. Nosotros tenemos que llegar a conocer a nuestras mujeres. Ahora, por el diseño que Dios ha dado, eso nunca va a ser posible completamente y tenemos que ver eso como algo bueno. Lamentablemente el mundo ridiculiza muchas veces por medio de estereotipos las diferencias entre los hombres y la mujer. Pero nosotros no estamos llamados a adoptar ese patrón, sino a apreciar esas diferencias, porque Dios nos ha dado una gran labor ahí de conocerlas a ellas, de vivir con ellas diariamente. Y pasarán los años y siempre habrán cosas que no conocían el uno del otro. Pero principalmente hombre, nosotros tenemos que saber qué está pasando en la vida de ellas. O sea, si alguien llegara y nos preguntara en cualquier momento del día, ¿sabes qué está haciendo tu esposa en este momento? ¿Podríamos nosotros contestar? Bueno, está en la casa. No más que eso. O sea, realmente sabes qué está sucediendo en la vida de ella. Una vez más, ¿qué la carga, qué la aflige, qué la alegra? ¿Qué hace que su corazón salte de alegría? Conocer a tu mujer. ¿Estás simplemente compartiendo un techo o estás viviendo con ella? Esto es el llamado a morir a nosotros cada día, a no poner nuestras prioridades en primer lugar, sino que mi prioridad es conocer cuáles son las de ella y servir para que así sea. Pero lo califica, dice, vivid con ellas sabiamente, o más literalmente es, vivan con ellas conforme al conocimiento. Es lo que les venía indicando. Porque no es simplemente ese estar juntos en un mismo techo, es con sabiduría, conforme al conocimiento. Por tanto, conociendo que la alegra, que la entristece, yo entonces voy a estar ahí para auxiliar. Y eso tiene que venir a darse naturalmente cuando yo estoy conociéndola a ella. Pero si aún uno tuviera la duda, hombres, tenemos que preguntar, o sea, ¿qué hay en tu corazón? Amor, ¿qué pasa en tu vida? Tienes que vivir conforme al conocimiento, no indiferente, no ajeno a lo que pasa en la vida de ella. Y finalmente dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor primariamente, o sea, claramente incluye la idea de un respeto a nuestra mujer, de un trato cortés, no solamente en privado, sino también en público. Hombre, nosotros debemos ser cuidadosos de cómo tratamos a nuestras mujeres en público. No podemos ser dados a ridiculizar, a ofender o a no sé cuál es el término aquí, pero como hacer pequeña, hacer como reducirla en público. Nosotros no podemos darnos a eso.
es triste. Y no estamos aquí simplemente para decir, sí, yo conozco a quienes hacen eso. No, nosotros tenemos que estar atentos que con nuestras acciones y palabras no caigamos en esa conducta pecaminosa de referirse a la mujer en términos despectivos, que esa tal por cual, que la víbora, que la yo no sé qué. O sea, eso no puede ser. La manera en que tú te estás refiriendo a esa mujer a la que le has prometido amor eterno delante de Dios y a guardar ese pacto que has hecho. Pero ese dando honor es reconocer además que aunque ambos somos vasijas de barro hechas por Dios, por diseño ellas son más frágiles. Sí, tanto el hombre como la mujer son frágiles, pero la mujer es más frágil. Por tanto, ahí podemos ver ese cuidado que nosotros debemos tener por aquel vaso que es más frágil. Porque físicamente la norma es ese caso. El hombre es más fuerte y la mujer es más débil. Y nosotros entonces tenemos que tener ese cuidado por ellas. Alguien lo expresa de esta manera, para que lo tengamos claro. En un lugar, si se tienen que mover cosas, si hay hombres, no puede ser que las mujeres sean las que estén moviendo eso. Muchas veces es lo más sencillo, varones. Nosotros tenemos que estar, voy a tocar eso cuando ya veamos algunos peligros al liderazgo, que es muy fácil apoyarse y dejar que las cosas pasen y no cumplir con lo que hemos sido llamados. Ya lo están haciendo, pero no, que ellos también pueden, porque lo hagan. No, es que hay algo que debe reflejarse en un principio que hay ahí. Yo estoy llamado a cuidarlas porque son un vaso más frágil. Y primordialmente y claramente en el contexto, a mi esposa. Esto no significa, por supuesto, que son menos espiritualmente, porque el pasaje nos dice que son coherederas de la gracia. Son lo mismo que nosotros, una vez más. Iguales pero distintos por diseño. Tanto el hombre como la mujer son herederos de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Y no hay distinción. La misma salvación que me ha sido dada a mí, también le ha sido dada a mi esposa. Pero una vez más, hay una distinción. Y Dios nos llama a honrar esa diferencia. Podemos continuar y ver entonces cómo podemos nosotros guardar a nuestra mujer. Todo esto que he mencionado es más ese trabajo que nosotros tenemos día a día. Ahora, ¿cómo guardo yo a mi mujer? Recordemos lo que decía Efesios, que Cristo se dio por la iglesia, murió por ella. Y por tanto va a ser mi llamado morir a mí mismo cada día. Hay un párrafo que lo expresa de esta manera. ¿De qué debemos guardar nosotros a nuestras mujeres? Debemos guardarlas en primer lugar de nosotros mismos. Vean lo que dijo un cristiano. Solía pensar que si un hombre venía a mi casa para atacar a mi esposa, sin duda me enfrentaría a él. Pero luego me di cuenta de que el hombre que entra en mi casa y ataca a mi esposa todos los días soy yo. Por mi ira, mis palabras duras, mis quejas y mi indiferencia. Como cristiano, me di cuenta que el hombre que tenía que matar para proteger a mi esposa era a mí mismo como pecador. Ese es el entendimiento que debemos tener. Todos los días somos nosotros ese hombre del cual tenemos que defender a nuestras esposas. Nuestras palabras, nuestro trato. Tenemos que matar todo pecado. No solamente por el bien de nuestras almas y por amor a Cristo, sino por amor a nuestras esposas. Hay una frase muy popular, creo que algunos la han escuchado, que habla de que solo se necesitan dos pecadores bajo un mismo techo para que hayan problemas. Puedo entender la intención que hay detrás de ello, pero no está del todo correcto. Es que ya uno solo, por mi propio pecado, ya tengo un problema. No necesito que haya otro pecador para estar en problemas delante de Dios por mi pecado. Ya mi pecado es un grave problema. Y aunque no es posible, pero si fuera el caso que mi esposa no tuviera pecado, ya mi pecado es el suficiente problema en el matrimonio para que ese matrimonio no refleje el Evangelio. Porque Cristo no pecó jamás contra su iglesia. Y sin embargo nosotros pecamos con nuestras esposas de muchas maneras.
Cristo vino para santificarle. Nosotros muchas veces descuidamos esa labor de que ellas estén más cerca de Cristo cada día. Somos nosotros quienes debemos morir cada día para que ellas vivan más para el Señor. Y este guardar, por supuesto, es siempre hecho bajo la autoridad que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que dice Pedro? O sea, como coherederas. O sea, recuerde que usted no es más, simplemente es que se le ha dado un papel. Usted también es heredero de la gracia. Usted también está bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de Cristo. Yo no estoy ahí para ejercer un liderazgo con base a la fuerza o a la imposición. Es un liderazgo que se da por un servicio sacrificial. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Busquemos Lucas. Lucas 22, del 25 al 27. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Él dice, así es como funciona en el mundo. Ese es el modelo de autoridad. Mas no así vosotros, dice Cristo, pero es diferente en el reino de los cielos. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ciertamente, el que se sienta a la mesa. Cristo está hablando de sí mismo. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Soy el líder del hogar. Bueno, aquí Cristo te ha dado cuál es el ejemplo entonces que debes seguir. Ser aquel que sirve, no aquel que está sentado a la mesa. El llamado al liderazgo es un llamado diario, a negarnos de muchas cosas que quizás como en ese pasado inmaduro como soltero nos dábamos y renunciamos a todo ello por amor a ellas. ¿Para qué? Para servirlas a ellas, porque ellas, por amor al Señor, nos sirven a nosotros cada día también. Ese es el llamado a ser un líder. Sé que estoy avanzando como quisiera y quiero que veamos solo un ejemplo de cómo esto debería verse. Uno dice, ¿cómo tiene que verse? Vamos a Ruth capítulo 2. Libro de Jueces, sigue el libro de Ruth, hasta antes de primero de Samuel. Haciendo un resumen rápido, Ruth es una moabita, es decir, una extranjera, no era parte del pueblo de Dios en aquel entonces, pero a través de un testimonio imperfecto de Noemí, una mujer que estaba dada a la amargura y a la queja en ese entonces, aún con eso ella tiene un conocimiento de que hay un Dios verdadero. Y ella renuncia a todo, a su nación, a su gente, a buscarse un marido entre los moabitas, y dice, tu Dios será mi Dios. Y ella llega entonces a este pueblo, a Belén. Pero eso no resuelve mucho de la situación. Es una mujer viuda y necesitan comer. Y ya no hay marido ni alguien que vele por ellas. Entonces ella sale en un intento a buscar grano entre los campos. Esa era la costumbre en ese entonces. Que al espigar un campo, los siervos tenían que dejar lo que no juntaban, ya fuera que se cayera o que quedara ahí. ¿Para qué? Para los pobres, para las viudas y los extranjeros. Ruth entonces está en ello. Y llega este hombre llamado Booz y sabe todo lo que Ruth ha hecho por Noemí y su labor y que ha dejado a su gente. Y vean las palabras de este hombre para Ruth. Versículo 11. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Has hablado al corazón de tu sierva. Con solo esto que mostró vos, que salió al cuidado de ella porque mandó que ningún siervo se acercara a ella, de que podía tomar del agua que los demás sacaban, que podía venir y comer juntamente con ellos, toda esta serie de cuidados y sobre todo estas palabras de consuelo, amparadas en la promesa de Dios, hablaron al corazón de ella. Por eso Noemí le dice: Él es un redentor. Y más adelante, Ruth, siguiendo el consejo de Noemí, llega a la era, pone a Booz en una situación en la que tiene que decidir, y ella le dice: extiende tus alas, porque tú eres un redentor. Hombres, nosotros no somos un sustituto de Cristo y jamás lo seremos, nunca. Pero nuestras esposas tienen que ver en nosotros a alguien que es como Cristo, que ellas puedan decir: tú eres como un redentor para mí. Tú has hablado al corazón de tu sierva. Conocemos nosotros realmente lo que pasa en ellas, de tal manera que ellas pueden decir: es que no hay nadie que me hable como mi esposo me habla a mí. Has hablado al corazón de tu sierva. Nosotros tenemos que reflejar a nuestro Cristo, a aquel que me rescató a mí. De esa manera yo voy a vivir para que mi esposa pueda ver en mí a alguien que le ha rescatado también. Ese es el llamado como hombres. Ahora, no solamente Dios nos ha dado esposa, también en su buena voluntad nos da hijos. Y también a ellos tenemos que ser un hombre que los trabaja y que los cuida. ¿Cómo labramos y guardamos a nuestros hijos? Por razones de tiempo voy a acelerar un poco lo que hay aquí. Pero es lo siguiente: ¿cómo se traduce ese llamado de guardar y labrar a nuestros hijos? Con dos palabras muy similares: a discipularlos y a disciplinarlos. Yo trabajo en mis hijos y trabajo en sus corazones de manera que esos corazones lleguen a ser tierra fértil para el Evangelio del Señor Jesús. Yo los voy a discipular en el camino del Señor. Y en segundo lugar, yo los disciplino, porque Dios me ha dado también esa responsabilidad y llamado primario como varón a corregirlos para que no se desvíen del buen camino. Entonces, ¿cómo se ve esta disciplina? Vamos a buscar el libro de Proverbios, este discipulado en primer lugar. Vamos a ver primero el discipulado. Dice Proverbios 23:26 lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el anhelo de cada padre. Eso es lo que uno anhela, poder decirle a un hijo y que sea correspondido. Dame tu corazón, y que Él lo dé. ¿A qué nos referimos con el corazón? Nos referimos al ser en sí, los pensamientos, las emociones. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí el padre le está pidiendo a su hijo: dame tu corazón. Esa es la petición. ¿Por qué queremos el corazón de nuestros hijos? ¿Qué es lo que perseguimos con ello? Nosotros entendemos que daremos cuentas a Dios también por lo que nosotros hagamos con ellos. Y no hay, de nuevo, una prioridad principal que persigamos que estos hijos amen al Señor. Ahora, la salvación es de Jehová, pero yo tengo que trabajar en ellos de tal manera que yo pueda presentarme delante de Dios y decir: yo hice todo lo que tú me pediste, todo lo que estaba a mi alcance yo lo hice. Señor, tú ten piedad de ellos.
pero yo he hecho lo que tú me has mandado. Entonces quiere decir que para yo pedirle el corazón a mi hijo, yo primeramente tengo que, por ejemplo, mostrarle a él desde pequeño que yo también le he dado mi corazón a él. O sea, que él siempre tendrá en su padre a alguien disponible, que siempre habrá tiempo para mi hijo. Hay 4 consejos prácticos. ¿Qué hago yo para discipular a mi hijo? Yo voy a leer con él, voy a leer la Biblia con él y voy a leerla juntamente con él, que él también la lea. Porque no habrá otra manera en que él pueda tener un entendimiento de quién es Jesús y de la obra que él vino a hacer, aparte de la palabra de Dios. Por tanto, yo voy a perseguir de que él, desde pequeño, se inunde de la palabra de Dios. En segundo lugar, yo voy a tener un tiempo de oración con ellos y por ellos. Cada día yo tengo que orar con mis hijos. Y voy a tener ese tiempo para que expresen qué hay también en sus corazones, cómo fueron sus días. Nosotros no podemos menospreciar lo que está ocurriendo en sus vidas y verlo como algo trivial, porque cuando nosotros querramos saber qué ocurre en ellos cuando estén más grandes, ellos lo dirán y lo expresarán. Pero si desde el principio ya nosotros no mostramos un interés por lo que acontece en ellos, ¿cómo le vamos a decir, dame tu corazón? Hijo mío, atiende a mi consejo. No, todo esto empieza por ese tiempo de oración, por ellos y con ellos. Y una vez más, siendo una relación de 2 vías, yo también diciéndole, ora también por papá. Papá tiene una decisión que tomar en el trabajo. Papá necesita sabiduría de Dios. Y Dios ha dicho en su palabra que teniendo fe se la pidamos y Él no la negará a nadie. Ese tiempo de oración con nuestro hijo. También hay un tiempo para trabajar. Usualmente nuestros hijos, cuando están más pequeños, no podrán realizar las labores que nosotros hacemos en el oficio que Dios nos ha dado, pero tenemos que trabajar con ellos en muchas cosas de la casa. Tener un tiempo para hacer labores del jardín, labores de reparación. Por más que pueda resultar, es una inconveniencia. Si me preguntan, yo no soy diestro en muchas de esas cosas. Cuando me hicieron la despedida de soltero, don Willy dejó eso en evidencia. Yo no pude armar un tomacorriente en el tiempo que me fue dado. Y si ya eso es de por sí, ya no soy diestro en ello. Y voy a incluir a un hijo que yo le voy a decir, tráeme un tornillo y me trae un clavo. No importa, porque más importante que el tiempo que me tome hacer esa labor, yo voy a trabajar con mi hijo. Yo voy a tener tiempo con él. Porque más importante es ganar su corazón. Eso es mucho más importante. También hay un tiempo para jugar con ellos. De nuevo, quizás al principio no sea muy sencillo con los juguetes que ellos puedan tener, pero conforme van creciendo, cada vez más uno va a poder compartir con ellos sus mismos intereses, sean hombres o sean mujeres. Eso significa nosotros jugar con casas, con muñecas, con cromos, no importa. Yo voy a tener una vez más tiempo con ella y con él, porque quiero ganar su corazón. Estamos nosotros discipulando a nuestros hijos. Es una labor grande, hermanos. Y cuán grande es esta labor queda en evidencia cuando pasamos al aspecto de la disciplina. ¿Saben por qué? Cuando uno medita a través de la Escritura, la cantidad de ejemplos de lo que alguien llamaría gigantes espirituales, de hombres de la fe, de hombres que están en la lista de Hebreos 11 y que fueron un fracaso como padres, es grande. Muchos pueden, los que están familiarizados, recordar de primero David, aquel que venció a Goliat, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Sí, ese David fue un mal padre. Dice la palabra que él no quería entristecer a su hijo, a Adonías. Y eso nos muestra que posiblemente fue el patrón con todos los demás cuando uno ve cómo fueron sus hijos. Uno violó a su media hermana, el otro vino en venganza y le quitó la vida. Y luego David no tomó tiempo con él. O sea, Absalón había pecado y lo llamó, y dice la Biblia que no vio su rostro. Rehuyó a tener un tiempo con ese hijo que lo necesitaba. Luego Absalón muere.
viene Adonías, que luego quería usurpar el trono. Uno dice, ¿cómo puede alguien llegar a tener un hogar como tal, como el que llegó a tener David? No disciplinó a su hijo. Podemos pensar en Elí, un sacerdote que también se lee de él en 1 de Samuel. Y ciertamente en el segundo capítulo, uno lee que Elí sí busca a sus hijos que estaban pecando horriblemente, tanto que ya al pueblo ni le importaban los sacrificios dados a Dios a causa de la conducta de sus hijos. Y Elí llega y les habla, o sea, que cómo están haciendo esto, que Dios no tendrá por inocente al que anda en injusticia y demás. Y uno dice, bueno, parece que Elí está tomando un tiempo con ellos. Pero es que esto viene a causa de lo que él escuchaba ya antes. O sea, Elí no trabajó con el corazón de sus hijos cuando era el tiempo para hacerlo. Y ahora lo que estaba tratando era de llamar la atención de ellos para que dejaran de hacer tal cosa, pero no había mucha esperanza. Y nos damos cuenta del carácter de este padre, porque Dios mismo lo pone en evidencia cuando anuncia lo que va a hacer, que Elí no los estorbó. Es que no los estorbó. O sea, cuando él ya habló, eso ya era, porque era demasiado descarado. Y a mí me deja siempre sin palabras las palabras de Elí, cuando escucha el veredicto de Dios, que sus hijos van a morir, y él dice, Jehová haga lo que viene parezca. O sea, está escuchando que sus hijos van a morir por juicio divino, y no corre a ellos para decirles que se arrepientan, que busquen a Dios, que imploren misericordia. Y en un día, sus hijos y él mueren. No los disciplinó. Ezequías, un rey piadoso. ¿Cuál fue su hijo? Manasés. Un hombre que pecó de tal manera que pasaron los años y Dios seguía recordando por causa del pecado de Manasés. Sacrificó a Moloc. Derramó mucha sangre. Ezequías, un gran rey, un mal padre. Josías, otro gran rey. Todos los que le sucedieron, descritos como malos también delante de Jehová. Yo realmente estaba pensando, ¿dónde podemos nosotros hallar esos ejemplos de esos hombres que sí hayan mostrado ese carácter? Fueron pocos los que vinieron a mi mente. De hecho, Manoa, el papá de Sansón, fue uno de esos pocos. Nosotros sí vemos a Manoa siendo un hombre temeroso de Dios, y que además cuando ve que Sansón estaba buscando una relación con las mujeres de los pueblos extranjeros, que él llega a decirle que no lo haga. Ahí sí vemos un hombre que buscaba corregir. Ahora, que Sansón atendiera el consejo, ya eso fue aparte. Pero al menos un hombre que tenía muy claro, yo tengo que amonestar a mi hijo. Ahora, cuando estos están más pequeños, eso también implica un castigo físico. La Biblia es muy clara que nosotros debemos castigar con la vara a ellos. Ahora, ¿para qué y por qué? Una vez más, por disciplina, para disciplinar sus corazones, y nosotros como padres siendo obedientes a lo que Dios nos ha dejado, porque nosotros queremos ganar el corazón de ellos, y eso involucra también corregirlos. Esto tiene que ser hecho en privacidad. Yo tengo que llevar a mi hijo aparte. No, esto no estamos diciendo que es hecho la libre y en cualquier momento y como una causa de descargar mi ira. Efesios es claro, o sea, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay maneras en que esto no debe hacerse. Debemos reconocer a nuestros hijos cuál fue la ofensa. Cada vez que ellos son disciplinados, deben de tener bien claro cuál fue la ofensa. Y si usted mismo no la tiene clara, entonces no debería por qué haber disciplina. Si usted mismo no puede tener bien claro cuál es la ofensa por la cual su hijo merece reprensión, posiblemente un castigo físico, entonces no debería hacerlo. Usted mismo debe tener bien clara cuál es la ofensa, porque es lo que usted le va a comunicar. Hijo mío, yo te voy a disciplinar por esta razón, porque eso es un pecado contra Dios. Tiene que hacer la ofensa conocida. Tiene que además hacer reconocer a su hijo la ofensa. No solamente que él sepa cuál es, sino que él diga, papá, yo lo he hecho. Que él reconozca que ha sido así. También tiene que haber un afecto
Una vez que la disciplina ha sido efectuada, hay que abrazarlo, hay que recordarle que ha sido por amor, que eso no ha sido un desquite, que eso no ha sido algo hecho en ira y enojo, sino que ha sido por amor a su alma y por amor a Dios que esto tuvo que ocurrir. Él tiene que salir confiado de que sí, papá a mí me ha corregido, pero papá a mí me ama. Finalmente, también muchas veces y muchas cosas se podrán resolver con la amonestación, pero de nuevo, cuando esto sea descuidado desde una edad temprana, ocurrirá como ocurrió con Elí. Usted amonestará, pero ya no habrá ningún peso sobre ellos, porque conforme nuestros hijos crecen, la autoridad que tenemos sobre ellos no es tanto por la posición que tenemos, sino por la influencia que podemos ejercer en ellos. Que conforme sean más grandes, ya nosotros no podremos obligar a muchas cosas. Tendrá que ser hecho por esa influencia que tenemos sobre sus vidas y que ganamos desde que su edad era temprana. Quiero finalizar tocando brevemente algunos peligros a este liderazgo que hemos hablado. Quiero tocar primeramente a aquellos que están todavía solteros, aunque sé que también puede darse con hombres que ya estén casados, pero principalmente aquellos que están rehuyendo al matrimonio. Hay algunos que le llaman el síndrome de Peter Pan, la adolescencia extendida, como usted lo quiera llamar. El punto es que este estilo de vida y la cultura en la que estamos viviendo ahora quiere que los hombres sigan viviendo como si fueran adolescentes toda su vida. Usted va, estudia, se prepara, tiene un trabajo, pero sigue viviendo con el amparo de sus padres. 40 años. No, todavía está pequeñito, ¿no? ¿Qué está haciendo todavía en la casa de su papá y de su mamá a esa edad? Buscando un estilo de vida acomodado. Tengo mi dinero para mis cosas, para los gastos que yo quiero darme, para darme mis gustos. ¿Para qué complicarse la vida? No, pero es que hay un llamado claro: dejará al hombre a su padre y a su madre. Tenemos que madurar. Hombres no tienen que comprar la mentira de estos días de que se puede vivir como si usted fuera un adolescente todo el tiempo. Hay un tiempo adecuado para cada cosa y llega un día en que usted tiene que simplemente ya pagar esa consola, ya tiene que dejar de estar gastando tanto tiempo en saberse todas las estadísticas habidas y por haber del deporte que cualquiera que sea que usted siga, porque hay que prepararse para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tienes que ir a la palabra, nutrirte de ella para ser entonces un hombre que pueda ser un guía espiritual a una mujer. Muchos se preguntan: yo no entiendo, las hermanas en la iglesia no me hacen caso. Es que ¿cómo te van a hacer caso? O sea, lo que están viendo en ti no es algo que valga la pena. Tiene que ser dicho así. Muchos están con expectativas: es que soy hombre. O sea, ¿qué están pidiendo? No, es que una hermana que ama al Señor sabe bien la responsabilidad que tiene ese hombre, y si no hay alguien que pueda guiarle en amor y temor al Señor, esa hermana hace bien en no hacerte caso. Prepárate, sé hombre, sé valiente. Hay que tener una determinación, no hay que huir al matrimonio. Es que se ve como si fuera algo terrible que algo le aconteciera en la vida de una persona. Ay, fulanito se va a casar. No, qué bueno que lo está siendo obediente a la palabra del Señor. Sí, hay un don para algunos ser célibes que se menciona en la Escritura y que Pablo menciona también en 1 Corintios 7, pero esa no es la norma. Y a menos de que tengas una confirmación muy firme de parte del Señor, tú tienes que estar con la expectativa de que un día tienes que formar un hogar. Y que todo esto que hemos mencionado brevemente, que no hemos podido tratar como con la extensión de vida, pero que nos da una buena idea de en qué consiste, eso es lo que debes apuntar. Esa es mi dirección. O sea, eso no es un asunto de edad. O sea, se puede tener 20 años y ser un hombre maduro, y como se pueden tener 35 y todavía seguir siendo infantil. Pero tenemos que prepararnos, y hay un gran peligro en el estilo de vida de ahora, donde no hay un tiempo para madurar. Todo se puede ir posponiendo, que los 30 son los nuevos 20, y cuando se llegue a los 40 eso van a ser los nuevos 30, y ahí va a seguir. Porque no quieren asumir responsabilidades, pero hombres, nosotros estamos llamados a asumirlas, porque ha sido como Dios nos ha creado.
Hay un temor al riesgo. Sí, que una búsqueda de una esposa o ya siendo casado habrán decisiones muy importantes y que nos dará un temor de que tenemos esa última palabra que tomar, pero hay que tomarlas. Nosotros no podemos rehuir y dejar que esa responsabilidad caiga sobre la mujer. Como nosotros buscando librarnos algo, no, es que Dios nos llamará a cuentas a nosotros. Y si algo sale mal, sí, yo metí la pata, pero fui yo quien tomó la decisión. Soy yo soy el responsable, no es ella. Por supuesto, se toma consejo juntos, etcétera, pero estamos hablando de nuevo del principio. ¿Quién es el responsable? Nosotros también estamos ante un peligro en estos días de que mucho lo estamos midiendo por sus resultados. Es decir, si algo resulta debe ser bueno. Entonces muchos están viendo que resulta vivir en unión libre. Y que por tanto, ¿para qué casarse? Si puedo tener casi que todos los beneficios del matrimonio sin tener que casarme. Es una mentira del mundo, una vez más. Y así con todas otras esferas de la vida. Si resulta que yo sea el que me quede en la casa como hombre y sea mi mujer la que trabaja, y si resulta, ¿por qué no vamos a vivir de esa manera? No, podrá dar resultado, pero no es lo que Dios ha mandado. Eres tú el que tienes que salir a trabajar. Aunque eso signifique en ocasiones tener que trabajar en aquello en lo que no te has preparado mayoritariamente. Es triste saber que hay hombres que dicen que están sin trabajo porque es que no aparece en lo que yo me preparé. ¿Y tu familia qué? O sea, estás tranquilo con que sea ella la que esté llevando un peso, entonces de que ese hogar todavía se sostenga. No, hay que trabajar en lo que sea que haya que trabajar y tenemos que estar mentalizados de esa manera. Si Dios me quitara el trabajo que tengo hoy y tuviera que hacer cualquier otra cosa, yo lo haría, pues tenemos que hacerlo. Aún así eso significa trabajar en aquello que nunca nos hubiéramos imaginado. Pero yo voy a trabajar porque es lo que Dios a mí me mandó. Fue el hombre puesto en el huerto para que lo trabajara y lo guardara. Estamos llamados a proveer. Hay ciertas circunstancias y condiciones en las cuales perfectamente ambos podrían trabajar, pero de nuevo, no es si resulta o no. No, ¿qué es lo que Dios ha enseñado? Nosotros nos regimos por principios y es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. También hay un llamado breve que quiero hacer a aquellas madres solteras o que es como si fueran solteras porque la figura del padre es ausente. Hermanas, tienen una gran responsabilidad de igual instruir a ese hijo en cuál es su papel, en que sea un hombre. Nosotros tenemos un testimonio hermoso en Loida y Eunice que criaron a Timoteo en el temor al Señor. Desde pequeño ha sabido las Escrituras. Eso fue lo que Dios instruyó a estas mujeres a que hicieran. No estaba ese padre que fuera ese modelo, pero eso no fue excusa para yo enseñarle a mis hijos a que tienen que ser hombres de la palabra, que tienen que ser varones. Puede ser difícil vivir en tal condición de no contar con un marido que ame al Señor y que muestre ese sacrificio. Lo puede ser. Pero recordemos una vez más aquellas palabras de voz: Jehová recompense tu obra. El Señor lo ve, el Señor lo ve. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo esto que hemos visto? Algunos habrán dicho, bueno, muy bueno todo lo que usted ha dicho, pero yo no puedo hacerlo. Y no surge porque no hay un deseo de hacerlo. Yo no creo todo eso que está diciendo. O lo podría intentar, pero si no resultara, yo no lo voy a seguir en aquello. O algunos que realmente, con temor al Señor, por amor a Él, dicen, yo mucho de eso ya lo había escuchado antes. E igual me he visto muchas veces fallando en todo eso que usted también ha mencionado. Sé que mi matrimonio no es lo que Dios ha diseñado que fuera. Sé que no estoy criando a mis hijos como Dios quiere que yo los críe. En ambos casos, yo digo a ustedes, hombres, la respuesta es la misma: acuda a Jesucristo para hallar gracia, para que pueda ser el hombre que Dios dice que sea. Porque no hay hombre como el Señor Jesús. Él fue el Rey de Reyes que vino a servir. Él fue aquel que vino y tomó una toalla y un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Él fue aquel que trató siempre con respeto a cada mujer que tuvo enfrente.
Ese es el Señor Jesús. Ese es el hombre. No estuvo casado, pero no por eso fue menos hombre. Y Él en obediencia cumplió todo aquello que su Padre le había dado. Y es el último ejemplo, el mejor Adán de lo que fue verdaderamente labrar y guardar. Porque vino y dio su vida en rescate por pecadores. Y guarda perfectamente a todo aquel que llegue en fe a Él. Y nada nos podrá separar de su mano. No hay quien guarde como Cristo. Por eso ve a Él, para que Él te conforme a su imagen y seas entonces ese marido amante que refleje el amor de Cristo por su iglesia. Nosotros no vamos a hacer aquí una invitación para que los hombres pasen al frente y firmen un compromiso público. Eso podría ser un acto externo sin valor alguno. Pero yo sí anhelo y oro al Señor de que no sea simplemente una conferencia más. Nosotros no queremos vernos haciendo muchas conferencias y actividades para llenarnos de actividades. Las hacemos porque reconocemos lo importante y lo urgente en nuestros días, de que volvamos a las Escrituras y que nuestras familias sean como lo que Dios quiere que sean, para su gloria. Por tanto, que medita bien en lo que has escuchado y haz ese compromiso delante del Señor, acudiendo a Él para que te haga ese hombre a la imagen de Él. Y que si no estás en Él, si no has creído en Él, en Jesucristo, esa imagen puede ser restaurada. Que el Señor se apiade de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Hay un gran peso de responsabilidad sobre nosotros como hombres. Y reconocemos nuestras carencias y nuestro pecado. Pero te damos gracias, Señor, porque en tu palabra siempre tendremos lo suficiente para vivir como tú quieres que vivamos. Y rogamos, Señor, que obres en nosotros humildad, que cambies nuestros deseos, que renunciemos a todo lo que tengamos que renunciar, pero que nosotros seamos reconocidos como esposos que dan su vida por sus esposas y como hombres que aman a sus hijos de tal manera que pueden decir: yo he dado mi corazón a mi hijo y él me lo ha dado a mí. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria de tu nombre, Señor, porque todo lo que hacemos es para que tu nombre sea conocido y exaltado y glorificado. Y queremos entonces que nuestros hogares sean lumbreras del Evangelio, que muchos se pregunten cómo viven así. Nosotros podamos decir: aquí están las buenas noticias para que sepas cómo es que nosotros ahora vivimos de esta manera. Te damos gracias por este consejo que entonces tenemos en tu palabra, siempre inerrante. Y apuntamos, Señor, entonces a ese día, y cuando tú vengas, el esposo perfecto, nos lleves para estar contigo para siempre. En nombre de Jesús oramos. Amén.